tal, chicos? Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. A ver, esperando que todos se encuentren bien, vamos a comenzar con la clase. A ver, que lleguen todos los compañeros y se están conectando. Bueno, vamos a continuar en los temas que nos habíamos quedado. Si ustedes recuerdan, la clase anterior de estudios sociales, nosotros habíamos visto acerca de lo que son las migraciones, ¿verdad? Entonces estamos en el tema de migraciones, vimos como las migraciones locales, migraciones internas, migraciones externas, las migraciones que se daban de manera internacional, las que se daban dentro de un país, el caso de hombres, de niños, vamos a ver ahorita cómo se dan las migraciones en el tema, bueno, en este caso con las mujeres como tal. Déjeme cambiar de diapositiva. A ver, a ver, no cambia. Ahí está. Entonces, bueno, con respecto a las mujeres y migraciones, nos comentan que se habla poco de las mujeres y la migración, pero ciertamente muchas mujeres son las que han migrado. Recuerden que hay casos en los cuales las mujeres son solteras y no tienen ayuda, obviamente, del padre de sus niños por A o B motivo, ya menos son solteras o viudas. Entonces ven que no tienen muchas oportunidades en su país de origen o en su lugar de origen. Por lo tanto, ellas van a optar por migrar de ese lugar. Entonces, si van a hacer una migración interna, imaginemos, si están en Quito, se vienen a Guayaquil, sí, o se van a alguna otra parte donde ya les han confirmado que tienen un trabajo seguro para estas mujeres, ¿verdad? Ahora, en el caso de que sea una migración hacia otro país, existen dos opciones. O bien que se van solas y dejan a sus hijos con el encargo de algún familiar, algún hermano, ¿verdad? O si no, que también se llevan a sus hijos. La mayor parte de las migraciones que se dan con respecto a lo que corresponde a hombres es que ellos se van solos en la mayoría de las partes. Pero con las mujeres, bueno, por el lazo y todo lo que se menciona, se suelen llevar o es más propenso a que lleven a sus hijos al lugar donde ellas van a estar o donde van a residir. Y bueno, en especial si ya ven que son que no tienen apoyo, ya que más les toca llevar a sus hijos y bueno, comenzar una nueva vida con ellos. Pero ahora, en este caso, otras mujeres, en cambio, se han quedado y han enfrentado los impactos de la migración. Este silencio sobre la migración femenina, entre otras razones, se debe hasta que a mediados del siglo XX, en promedio, salían más hombres que mujeres. En 1960, las mujeres representaban el 47% total de la migración. En la actualidad representan el 48%. Por eso es que se habla de en este caso, feminización de las migraciones. También existe lo que se ha definido como femininización del trabajo. Gran parte de las mujeres que migran trabajan en lo que se les denomina la economía del cuidado, que incluye la atención de niños, niñas, personas adultas o personas enfermas o que requieren cuidados especiales o con respecto a algún trabajo doméstico. Todas estas actividades se relacionan con los roles tradicionales, perdón, asignados a una mujer. Las mujeres que están en condiciones irregulares y no logran ubicarse laboralmente, en este caso se tornan vulnerables. Muchas realizan trabajo sexual y otras caen en redes de trata y son explotadas sexualmente. La vida de las mujeres en la migración es bastante dura, puesto que la mayor parte de los trabajos por parte de las migraciones requieren de esfuerzo y bueno, de fuerza más que todo. Y este es el caso que se lo llevan los hombres con respecto a la construcción, que es la mayor parte en la que trabajan estas personas migrantes. Y los otros están destinados ya a cuidados mixtos como tal.
Ahora, eh, netamente hablando de otro tema aparte, es que las mujeres se quedan y por lo general asumen roles de quienes se van, aumentan sus responsabilidades y trabajo y son un soporte en los procesos migratorios. También están las mujeres que huyen de situaciones de violencia de género, así como no puede que el tema sea por dinero, sino que sea por algo un poco más complejo como lo es lo que es la violencia intrafamiliar. Ahora, con respecto a los refugiados, tenemos que son muy frecuentes las noticias de personas que han muerto en lo que son balsas tratando de llegar a las costas de Europa o grupos que desafían las barreras fronterizas para ir de un país a otro. Saben los peligros que recorren, pero siguen intentándolo, pero tampoco pueden quedarse donde su vida fue amenazada y sus derechos vulnerados. Obviamente todas estas personas que viajan de manera ilegal saben a lo que puede estar sucediendo, pero no les queda otra salida. Entonces ellos van con la esperanza de que dentro del porcentaje que llega a entrar a ese país sean ellos, sabiendo que ya en su país no tienen nada que perder. En este caso son personas que no dejan nada atrás, sino que pase lo que no pase con ellas, va a ser indiferente. En el mundo actual se ha incrementado el desplazamiento forzoso de las personas que van de un lugar a otro o a países distintos de los de su lugar de origen, obligados por circunstancias graves como es el caso aquí en Latinoamérica, de las personas venezolanas que han migrado a diferentes partes del mundo, porque en su país, recordemos que un sueldo básico en Venezuela obviamente cambia bastante lo que es el dólar, pero no supera los $5 al mes que ganan estas personas. No hay abastecimiento de productos, ¿verdad? Entonces, ¿qué les toca a ellos? Les toca migrar en condición como migrantes ilegales, legales o como refugiados, tal caso. Bueno, estos que son obligados por circunstancias graves, por otro lado, ellos no son migrantes, porque la mayoría no dejan sus lugares voluntariamente, sino que se asientan en sitios provisionales como campamentos y viven vidas muy precarias pensando en volver a lo que son sus hogares. A ver, un momento. Bueno, las personas que piden refugio a otros países se mueven por dos motivos fundamentales. El primero son de las guerras frías o internacionales que causan terror y también lo que es muerte, como se da en los países como Siria, Pakistán, Jerusalén, todos estos lugares donde siempre hay guerras civiles. El segundo es la pobreza extrema, que lleva a la gente a abandonar su lugar de origen y moverse obligatoriamente hacia otras tierras. En muchos casos se da una combinación de ambos motivos, ya que las guerras generan hambre y también extrema pobreza. Actualmente la comunidad internacional y organismos regionales como la Unión Europea deben dar una respuesta global a la cuestión de los refugiados. Pero bueno, esto con respecto a los refugiados que tenemos nosotros. Ahora, cuando hablamos de la familia transnacional, vamos a ver a qué nos estamos haciendo referencia. Bueno, en las últimas décadas, la familia ha cambiado en el mundo y en nuestro medio. Hay un aumento de divorcios y nuevos matrimonios, reducción en el número de hijos e hijas, variedad de relaciones de pareja, formas de compartir espacios familiares, entre muchas otras. Como ustedes saben, ya las personas no suelen tener tantos hijos dentro de un matrimonio. Habitual, bueno, hace unos 30, 40, 50 años, lo normal era que una pareja
tuviera más de 2 a 3 hijos. Y puede ser su caso, que ustedes tengan 5, 6 tíos, más o menos, ¿verdad? Pero ahora ya está más limitada. ¿Cómo puede también ser su realidad? Que usted ya es padre y tenga a lo mucho 2 niños o solo tenga un niño, ¿verdad? Y esto va cambiando, cambiando. También lo que se dan más aumentos de divorcios, personas que no se llegan a conocer del todo. Y bueno, ahora como hay más ideas, hay más libertad con respecto a como era antes. Digamos que no es que antes las personas, por no tener libertad, seguían, sino que era un pensamiento público del qué dirán, que ya me casé, me divorcio, no me van a querer, en este caso de las mujeres, ya no voy a tener nada y me toca aguantar a esta persona por el resto de mi vida. Ahora ya hay tantos roles, hay tantas igualdades, en el cual la mujer, ¿sabes qué? Tú me engañaste 2 veces, ya no te puedo perdonar eso, ¿sabes qué? Se acabó, separémonos, vemos quién se queda con la custodia del niño y comienza otra relación. Que en sí no está mal porque tampoco debemos quedarnos en un lugar donde no nos sentimos completamente felices, ¿verdad? Y ya el qué dirán puede ser eso, pero nosotros no vivimos del qué dirán ni de lo que le importa el pensamiento a otras personas. Y bueno, en gran parte, hablando de familias que se quedan sin un padre, sin una madre, por las migraciones, es lo que ha provocado esta, que son situaciones especiales. Ahora, la familia transnacional es el resultado de la migración internacional. Sus miembros se encuentran en más de un país. Por ejemplo, una familia cuya madre está en Estados Unidos y el padre, parte de hijos e hijas, y en Ecuador y los otros hijos están en Italia, entre ellos manteniendo vínculos afectivos y económicos. Mandan remesas de dinero, regalos y envían diversos productos de lado y lado, que son muchos casos en los cuales el papá está en Estados Unidos, la mamá está en Italia, el hijo mayor está, qué sé yo, en España, pero sigue habiendo esa relación, no se han separado, no han terminado, son fieles, en lo que corresponde a ellos y se siguen llevando bien y en algún tiempo se llegan a ver, a visitar, pero ya estas personas tienen ya su vida hecha o bueno, esperando lo mejor para poder llevarse a otras personas, bueno, en este caso a sus familiares, al lugar de origen o ya quedar o establecerse en un solo lugar, dependiendo de lo que tenga este, este, este país o lo que les vaya a ofrecer como tal. Tenemos también que la familia transnacional es ampliada. Lo que es la integran las perdón, el padre, la madre, las descendencias y otros miembros que sustituyen a los que están ausentes, como abuelos, tíos, vecinos, donde la autoridad paterna y materna es compartida por otros. Falta mucho por conocer sobre los alcances y costos personales de este nuevo tipo de familia que hay que advertirlo, no siempre logra formarse. En muchos casos, la migración del padre, madre o ambos desencadenará en el rompimiento de vínculos familiares que por lo general no eran fuertes. Un gran desafío para el derecho de la familia a nivel internacional es desarrollar regulaciones apropiadas para la familia transnacional y la tenencia de hijos, herencias y de otros aspectos que se puedan llegar a suscitar en el día a día de estas personas. Ahora vamos a ver acerca de la urbanización y las migraciones internas en lo que corresponde a nuestra región de América Latina. En el último medio siglo, América Latina se urbanizó aceleradamente. En 1950, menos del 42% de la población vivía en las ciudades. Actualmente, en promedio, son las 3/4 partes. La población urbana, por otro lado, a ver un momento, la población urbana es más alta en Argentina, Brasil, Colombia, México y más baja en Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Haití.
La migración del campo se debe a que en buena parte a la búsqueda del trabajo y a las mejores condiciones de vida, muchas veces esas expectativas no se cumplen y las personas viven en condiciones peores que en el campo. Hay un significativo incremento del número de ciudades con más de 1 millón de habitantes. En 1950 eran 5, en 1990 llegaron a 31 en América del Sur. En Centroamérica son 7, lo mismo sucedió con las ciudades del tamaño intermedio, pero desde los años 80 el ritmo del crecimiento se redujo. Con respecto a las migraciones internas y a la colonización, tenemos que el crecimiento de las ciudades de América Latina se ha reducido por las migraciones extrarregionales, en especial hacia Estados Unidos y lo que es Europa. Además, se han producido transformaciones en la localización de la actividad económica y de los mercados laborales. Con más frecuencia se puede viajar a lo que corresponde a lo que el trabajo, sin tener que desplazarse a los grandes centros urbanos. Las migraciones internas revelan desigualdades territoriales y sociales de los países. Las regiones pobres del noreste de Brasil han provisto de trabajadores a las zonas industriales del sur y sureste. El noreste argentino envió migrantes a Buenos Aires y Rosario. La sierra ecuatoriana sigue enviando población a la Amazonía y a la costa. También hay migraciones desde las regiones con vínculos débiles con los espacios nacionales centrales de cada país. La Amazonía sudamericana, el oriente boliviano, el sur argentino, la costa pacífica, lo que corresponde a Centroamérica, entre otras, han sido regiones poco pobladas que recibieron migrantes de las áreas más densamente habitadas. Obviamente, si ya ven que el país, su lugar está muy habitado, ¿qué les va a tocar a ellos? Va a tocarle, a ver un momento, ya, como les mencionaba, si ya ven que su ciudad es muy habitada, le toca migrar hacia otra ciudad en la cual probablemente tenga más oportunidades de trabajo. Bueno, ahora con respecto a Ecuador, en lo que corresponde a la globalización. A ver, un ratito, chicos, déjenme ver que está un mensaje. Ya, como les decía, vamos a ver a Ecuador en la globalización con respecto a los cambios acelerados. En los últimos años, el mundo ha cambiado a mayor velocidad que nunca. En poco tiempo hemos visto más cambios en nuestros antepasados que en siglos. Por ejemplo, en menos de 20 años se ha generalizado el uso de computadoras personales, el Internet en casa y el teléfono celular. En menos de 10 años veremos otras novedades. Porque si ustedes recuerdan, el teléfono ya lleva mucho tiempo existiendo, pero este era un lujo el cual se podían dar lo que son pocas personas. Ahora, un teléfono es bastante accesible de conseguir, ya sea nuevo, usado, ¿verdad? Todo obviamente dependiendo de qué tipo de teléfono estamos buscando. Y también lo que es el uso de las computadoras, el, el uso del internet, donde antes obviamente era más difícil tener una computadora en casa, por lo tanto se recurría a lo que eran los cybers. Además, asistimos a un gran cambio tecnológico en todos los ámbitos, pero especialmente en las comunicaciones. ¿Y qué más de comunicación de lo que estamos haciendo en este preciso momento, en el cual nosotros nos estamos comunicando
a través del Internet. Ustedes están en sus hogares, yo estoy en mi casa. Muchos de ustedes podrán estar en su trabajo. Hay alumnos que reciben clases cuando van a su trabajo en el bus. Y todo esto es bastante interesante ver cómo en poco tiempo, porque hablemos de 20 años, hablemos de 10 años, hablemos, todo esto ha cambiado, se ha hecho una revolución completamente lo que es el Internet, lo que son los celulares inteligentes, las computadoras y bueno, esto de la pandemia nos ha dado una mejor, bueno, nos ha dado una comunicación como tal, nos ha ayudado a meternos un poco más en estos trabajos que se tienen de Internet. Por ejemplo, quizás hay personas que antes de la pandemia no sabían cómo utilizar su celular, además de llamadas y WhatsApp. Y bueno, con ahora de esto de las plataformas, con esto de los grupos, de Zoom, ya han aprendido mucho más acerca de estas aplicaciones. Y esto nos va obviamente acercando más a unas mejores tecnologías. A ver. Además, tenemos que ahora las personas pueden comunicarse con otro lado del mundo en pocos segundos desde un teléfono personal. Recuerden que antes existían cabinas especializadas para llamar a Estados Unidos, para llamar a España. Si alguien vivía en Rusia, era un poquito más difícil comunicarse, tiene que comprarse aparatos especiales. eh, qué sé yo, buscar alguna forma, pero ahora simplemente con que les pase el WhatsApp, ¿verdad? Ya tienen casi todo para poder comunicarse de manera inmediata mientras la persona tenga datos, todo esto va a ser súper sencillo. Todo esto de las comunicaciones ha variado y bueno, nuestro país tampoco se ha quedado atrás. Vemos por televisión que se lleva un adelante, en este caso de guerra, un asalto en el banco en otro continente. Hasta se puede hacer compras sin mover nuestra casa y se elige el internet y se paga con lo que es tarjeta de crédito. Ustedes hace aproximadamente unos 20 años atrás se iban a imaginar que nosotros podíamos tener dinero sin tener dinero en nuestras manos, el famoso dinero electrónico que está en nuestros bancos, que podemos utilizar nuestro celular para pagar lo que son, lo que lleguemos a comprar, lo que pidamos, pedir un taxi, marcar ya la dirección y solo esperar que llegue y sentarnos y ya estar todo pagado porque lo pagamos con la tarjeta de crédito. Todo esto es interesante y bueno, nos da una, una incógnita de cómo podrían ser las siguientes evoluciones tecnológicas que se podrían dar, ¿verdad? Además que la economía mundial de los demás países ha sufrido lo que son cambios, cambios enormes y ahora hay muchos más comercios entre los países y se suprimen lo que son las barreras y se opone al intercambio comercial. Ahora nosotros compramos en los supermercados de Ecuador peras de Estados Unidos y chocolates hechos en Chile. Los franceses toman vino australiano y oyen música en equipos hechos en Malasia. Y con respecto a la economía global, tenemos que la economía mundial cada vez, en este caso, tiene, tiene naciones aisladas. Es una economía global e independiente, pero esta globalización no es como tal homogénea, sino que funciona de manera muy desigual en las distintas regiones del mundo. El hambre y la desnutrición, por ejemplo, afectan mucho a las personas que son más pobres. Buena parte de las industrias como tal, las industrias viejas, en el siglo XX se asentaban sobre los países ricos. Por ejemplo, la siderurgia, automotriz, aeronáutica o la de los ferrocarriles. Ahora se han instalado en varios países del sur, como Sudáfrica, Brasil, China o lo que es India. La supremacía de las economías ricas sobre el resto del mundo de hoy
sobre todo en los nuevos adelantos tecnológicos como antes, como el vapor, la electricidad o lo que corresponde a, en este caso, la industria pesada, es un factor fundamental de la supremacía económica de una pequeña parte del mundo sobre lo que es el resto de la humanidad. Bueno, todo esto habla de los cambios que ha sufrido una región con respecto a otra, los cambios que ha tenido, los cambios que se han podido llegar a suscitar en ella. Y es bastante interesante ver cómo los países han cambiado algunos modelos económicos como tal. Han crecido, otros han quedado en algún lugar, pero siempre esto con el pro de seguir avanzando fundamentalmente en la globalización. Bueno, a la intensificación de las relaciones planetarias y el reacomodo mundial de la denominada globalización, un proceso con grandes consecuencias negativas y positivas que no se puede tener. Por ello, lo más grave que puede sucedernos como país o como región es no aceptar que vivimos un cambio mundial que demanda una nueva visión de la realidad y una actitud distinta hacia el futuro. En ese sentido, la globalización es irreversible. Además que esto tiene efectos positivos. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de comunicarnos más rápidamente con el mundo y a un menor costo, o contar con una mayor oferta de bienes en el mercado. Pero, por otra parte, es evidente que la fácil penetración en el mercado de productos como vestidos, que son más baratos que los producidos localmente, afecta a nuestros trabajadores. Asimismo, la avalancha de contenidos culturales ajenos transmitidos en medios de comunicación pone en riesgo nuestra cultura tradicional. Bueno, como ustedes saben, todo tiene sus pros y tiene sus contras. En otros países quizás producir estos, eh, estos diferentes productos sea mucho más barato que en nuestro lugar de origen. Y esto va a poner en jaque a los compradores, porque van a ver, este producto es prácticamente lo mismo, pero aquí es mucho más barato. Entonces, ¿qué van a elegir ellos? Obviamente van a elegir algo más barato independientemente si este es de mejor calidad o de menor calidad o si es hecho en su país. Además, que se han discutido mucho sobre lo que es el alcance de la globalización, sus beneficios y perjuicios. Este debate es importante, pero no se puede agotarlo. Además, podemos esbozar muy brevemente tres de sus características más notables. En la cual que vivimos en un mundo globalizado, en el que no es posible que las sociedades de los países opten por no participar, que no hay elección a estas culturas de la historia mundial o las condiciones de la globalización afectan a todos los pueblos, en el cual los pueblos pueden asumir a la globalización de diversas maneras, de modo que pueden aprovechar sus elementos positivos y reducir el impacto de sus consecuencias negativas al profundizar su propia identidad. La globalización ha traído transformaciones, pero no ha cambiado al capitalismo y su predominio mundial. Más bien se ha profundizado. Es por ello que el mundo globalizado continúa siendo injusto y también continúa siendo desigual como tal. Y bueno, vamos a tocar nuestro último tema, que es la actual división que corresponde al trabajo. En la actualidad, el sistema económico mundial es uno solo. Con el desarrollo tecnológico se aprovechan las ventajas que existen en los diversos lugares del mundo. En esta nueva división internacional del trabajo, las mercancías industriales se pueden fabricar en diferentes lugares y los recursos financieros, intelectuales, pueden venir en cualquier parte y sumarse de inmediato, lo que esto es posible que cada vez, gracias a las nuevas tecnologías de información y comunicación, a los sistemas de transporte, siendo que hace 30 años, por ejemplo, el adquirir un automóvil Chevrolet se sabía que se compraba un vehículo fabricado en Estados Unidos, concretamente en Detroit, y ahora una camioneta de la misma marca
Podría ser ensamblada en Argentina con partes hechas en diversos lugares del mundo, varias de las cuales requieren programas informáticos que se adquieren a grandes corporaciones especializadas. Los asientos de los automóviles se pueden hacer en Indonesia, la carrocería en China, el motor en Alemania y las piezas se ensamblan en Brasil. Muchas veces no se intercambian entre los países el producto terminado, sino que solo el diseño y su modo de fabricación de una o de una otra parte. Bueno, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí. Nos vemos dentro de 20 minutitos. Ya les paso y la asistencia porque tiene que dejar de terminar terminarse de grabar la clase. Ya.